Exacto. Vamos a ir a donde está Katy. ¿Qué pasa con el Twitter? ¿Hay preguntas para Sergio? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la opinión acerca del aborto? Mira, la mayoría de la gente en el Twitter, al menos los que nos siguen, están de acuerdo con las opiniones de Sergio. Nos dicen que están de acuerdo con Sergio, que es un derecho de la mujer y se debe despenalizar para diferentes casos que atenten a su salud. Andrea Social, apoyo completamente el aborto terapéutico, pero prefiero la educación sexual obligatoria en la educación pública. Y otra, Fabián, nos dice que es lo mínimo y a la vez es muy poco. Sobre el aborto. Es una cosa de prevención y es lo que dices tú, o sea, que la gente tenga las armas, los argumentos para definitivamente poder decidir, digamos, qué es lo que ellos pretenden. Ahora, cuando sucede una violación, cuando nosotros debatimos o queremos debatir un poco del aborto terapéutico, donde está en riesgo tanto la madre como el hijo, ¿por qué crees que hasta este minuto que estamos ya a puertas del bicentenario todavía no se pueden debatir estos temas en el Congreso? Bien, creo que es una pregunta muy interesante. El problema central aquí es cuando la clase política se concentra en blindar al Estado o proteger sus propios derechos y no pensar en los derechos de las personas. La pobreza, que es una de las situaciones vinculadas con el aborto, no es exclusivamente la falta de medios económicos, es primordialmente la falta de acceso a educación, salud, justicia, seguridad humana. Y en este contexto nosotros tenemos que ver que al ser postergadas decisiones claves para mejorar ese acceso, lo que estamos haciendo es generando un círculo terriblemente vicioso donde, como mencionaba la persona que escribió en Twitter, la educación no está con la calidad y en el nivel necesario para asegurar que las personas tomen decisiones informadas. Cuando se tienen que votar, todas las personas son llamadas a votar, pero cuando se trata de preguntarles qué les importa, eso queda reservado a la clase política. Entonces, en conclusión, la respuesta a tu pregunta es la falta de coraje político. Es decir, no se puede echar la basura debajo de la alfombra. Es decir, hay dos legisladores que han expresado, como lo han expresado antes, que tienen intención de proponer un proyecto. Me parece fantástico, pero insisto, el foco de esta discusión no es el aborto, el foco es el derecho de las mujeres a su cuerpo y a decidir. En consecuencia, el aborto es justamente entonces una consecuencia terrible, una consecuencia no deseada, una consecuencia que debe poder prevenirse como lo hacen la mayor parte de los países del mundo. Si pudiéramos no hacerlo, yo creo que ninguna mujer sería una mujer. Y se ha dicho, la prohibición absoluta del aborto solamente existe en 4 países en todo el mundo. Uno de esos es Chile. Sí, alguna vez tuvimos prohibición absoluta del divorcio, bueno, hemos avanzado. Hemos tenido exclusión de todas las formas de diversidad política o diversidad sexual. Hemos avanzado. Hay más espacio para avanzar. Es decir, el trabajo de los legisladores es correr la cerca en materia de derechos. Porque no es cuando tenemos menos derechos o cuando hay un mayor control policial, cuando las sociedades mejoran. Las sociedades mejoran cuando tú y yo tenemos más derechos y podemos gozarlos ampliamente. Para eso Amnistía Internacional trabaja todos los días, para que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos. Y por eso me alegra mucho de intervenir en este debate, porque creo que y Amnistía moviliza a las personas para que hablen con su propia voz. Y Amnistía en este caso, ¿qué es lo que podría hacer? Como por ejemplo, que ahora en agosto se va a presentar un nuevo proyecto de ley. Amnistía va a estar ahí, digamos, apoyando este proyecto para que tome más fuerza en el Congreso, para que el gobierno de una u otra forma... Es un tema complejo, porque estamos hablando de bipolaridad. Hay gente que está absolutamente de acuerdo y hay gente pero que se niega, y que lo hemos visto con un tema que no debería ser tema, que es la píldora después. Bueno, Amnistía Internacional ha tenido una campaña durante varios años, 6 años, los últimos 6 años, sobre la violencia que sufren las mujeres. 1 de cada 3 mujeres en Chile es sujeto de violencia en algún momento de su vida. Esto se replica en muchos otros lugares del mundo. Hemos trabajado en todo el mundo sobre el tema de la violencia contra las mujeres y evidentemente la posición sobre el derecho a decidir y el aborto forma parte de esa iniciativa.
hemos presentado al gobierno anterior, y lo hemos presentado de nuevo al actual gobierno, la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario. Es muy curioso que el enfoque de la celebración del Bicentenario sea en grandes obras, en cosas que se pueden ver y tocar, posiblemente porque esa es la mejor manera de medir el rédito político. Pero hoy día estamos con bien complicado que es el indulto, claro, pero la celebración del Bicentenario es justamente ocuparse de las cosas... de las problemáticas reales del país. Exactamente. Qué fantástico sería que pudiéramos celebrar el Bicentenario también asegurando derechos básicos de salud como estos, el acceso a un aborto seguro, apropiado a personas que son sujetos de violación, incesto, o su propia salud está en riesgo, mujeres. ¿Qué mejor celebración sería para el Bicentenario pedir a los perpetradores de violaciones de derechos humanos que digan dónde están los desaparecidos? Exacto, es un tema que conversábamos ayer y que la verdad es que... es una construcción... Eso es avance. Exactamente, y ojalá la clase política contribuya en esto a escuchar más a las personas. El nuevo debate en materia de derechos humanos es la participación activa, es decir, ¿qué hacemos los individuos, qué haces tú, yo y cada uno aquí, para correr esa cerca de la que hablaba un poco más temprano? Y sacarnos la venda a los ojos. Exactamente. Bueno, y ese es el trabajo que hacemos en Amnistía Internacional. Y el que nos quiera acompañar, bienvenido. Bienvenido sea, Katy. Bienvenido sea. ¿Hay alguna pregunta para Sergio? ¿Algún comentario interesante acerca de la... Hay bastantes comentarios. Están de acuerdo más que nada con lo que él plantea sobre el Bicentenario. Más allá de indulto y grandes obras, dicen que hay que legislar sobre temas que quedan pendientes, que son derechos de las mujeres. Y eso sobre todo, dicen que es algo mínimo. Ahora, en el tema, por ejemplo, que hablábamos de la pobreza, de que la gente no es escuchada, también estamos hablando de tasas de natalidad, que la gente pobre es mucho más alta. Porque claro, la gente que tiene más recursos tiene acceso a los anticonceptivos, tiene acceso quizás a abortos que nunca van a ser conocidos por el resto de la gente. Por lo tanto, yo me pregunto, o el gobierno si quiere tapar de repente los ojos, no estamos hablando de ningún sector político, pero estamos hablando de que en años pasados, en el actual gobierno, que estos temas no sean objeto de debate, ¿es por qué? ¿Es porque pueden ser cuestionados? Porque... A ver, hay una frase aquí, nadie quiere meterse en la pata de los caballos, ¿no? Y creo que describe muy bien. La falta de coraje cívico es elegir el camino más sencillo, dedicarse a aquellas cosas que son... Este es un país de símbolos y ojalá se recuperara la noción de que cuando no hacemos lo suficiente para asegurar el derecho, todos los derechos para las mujeres, en realidad estamos ejerciendo una forma de violencia nada sutil, pero que no se expresa con un golpe en el ojo, o a lo mejor, exactamente, o agredirla físicamente, sino que estamos agrediéndola en lo más profundo de su integridad personal. Y quien agrede a las mujeres en realidad está agrediendo a toda la sociedad, porque nosotros somos resultado de la maternidad de las mujeres, cada persona es. Y creo que entonces ese coraje necesita ser expresado en leyes inteligentes, en leyes que escuchen a las personas. El otro campo es que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y a poner su opinión sobre el tapete. Esta no es una crítica para la Iglesia Católica, pero ciertamente la Iglesia Católica tiene aquí un grado de influencia y de llegada que es largamente superior al de muchos otros grupos de opinión, que deberían ser tomados en cuenta al menos de manera igualitaria. Claro, lo vimos en el indulto ayer con la propuesta, digamos, de la Iglesia Católica. Hoy día también se va a ver con la Iglesia Evangélica, a ver qué es lo que va a decir con respecto a ese tema. Pero estoy muy de acuerdo en que el Bicentenario no son las grandes obras, no es la mejor fiesta, no es alargar el 18 de septiembre. No, yo creo que hay que avanzar en temas que nos involucran a todos, en que la mujer pueda decidir, sobre todo cuando es producto un embarazo, digamos, es producto de una violación que peligra la vida de la madre, de los hijos, porque si no nos vamos a seguir tapando los ojos, porque 160.000 abortos clandestinos es una cifra, yo creo que muy alta. El Bicentenario tiene que darnos un Chile más decente. Lamentablemente está ahora a las puertas, pero hay que seguir. Pero hay que seguir avanzando. Sergio, te agradezco haber conversado de este tema. Muchísimas gracias por venir. SDA